tardes, mi nombre es Agustín de Luca y para la tarea número 6 del seminario voy a analizar el capítulo número 2 de este libro, la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Este capítulo se llama El camino hacia la ciencia normal. En el comienzo del capítulo, Kuhn comienza a definir, y los va a seguir definiendo, y los viene mencionando desde antes, pero bueno, da unos datos importantes sobre dos de sus conceptos principales, ciencia normal y paradigma. Voy a invertir el orden en que él los explica porque a mí me resulta más claro de esa forma. Al hablar de paradigma, él hace mención a ciertos hitos de la ciencia, como la electricidad de Franklin o la óptica de Newton, y dice que ellos marcan la forma en la que legítimamente se va a poder estudiar estos determinados ámbitos. En la página 114 del libro, dice que son capaces de atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de los modos rivales de actividad científica, y a la vez eran lo bastante abiertas para dejarle al grupo de profesionales de la ciencia así definido todo tipo de problemas por resolver. Entonces, el paradigma, por un lado, se impone como la visión estándar mayoritaria de un determinado ámbito científico, y por el otro lado no responde a todas las preguntas, sino que responde algunas y permite plantear preguntas nuevas. A mí me gusta pensar el paradigma como un piso. A partir de acá podemos construir. Yo puedo construir algo, vos podés construir otra cosa bajo un acuerdo común. Es todo lo que se haga a partir de la existencia de un paradigma, todo lo que se haga por quienes suscriben el paradigma, va a ser la ciencia normal. La comprobación del paradigma, la aplicación práctica, la utilización de estas nociones, de estos conceptos para responder preguntas, todo esto va a ser lo que se denomina ciencia normal. Él lo define como la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados. Pero existe una ciencia sin paradigmas también. Existe una ciencia anterior a cualquier paradigma, que es la ciencia preparadigmática. Él, al definirla en la página 117, habla de que existen diferente número de escuelas. Él la define en relación, hablando de la óptica anterior a Newton. Existen diferentes escuelas y subescuelas rivales, la mayoría de las cuales abrazaba una variante u otra de las teorías epicureístas, aristotélicas o platónicas. ¿Qué sucede? Antes de que exista un paradigma, no es que no se investiga, sino que se investigan fenómenos. A veces varias escuelas investigan los mismos fenómenos, pero no tienen un consenso. Acá hay una cita de Weber que a mí me gusta, me parece que se aplica muy bien. En las páginas 67 y 68 del ensayo sobre el método sociológico, Weber dice que cada percepción aislada muestra infinitos elementos que jamás pueden ser expresados de manera exclusiva en juicios de percepción. Lo único que introduce orden en este caos es la circunstancia de que, en cada caso, solo una parte de la realidad individual reviste para nosotros interés y significación. Es decir, no están hablando de la misma cosa, pero se aplica perfectamente lo que Kuhn dice. Si yo quiero estudiar un fenómeno, cualquier fenómeno, tengo que interesarme por ciertas cosas, no interesarme por ciertas otras, partir desde una perspectiva, analizarlo teniendo determinados supuestos, porque si no la realidad es inabarcable. El más mínimo fenómeno, si se analiza sin ningún presupuesto, es, es investigable, seguro, pero es infinito. Y es muy difícil crear, sin tener un piso común, es difícil hacer un trabajo colaborativo. Cada persona que quiera estudiar el mate, por ejemplo, va a estudiar el mate desde el comienzo. Se va a preguntar por la naturaleza del agua. No, se entiende a dónde voy. El paradigma lo que da justamente es un soporte. Lo que sucede, el problema de este soporte y una ventaja que la ciencia preparadigmática puede tener sobre el paradigma es que a veces quedan cosas por debajo del soporte. Quedan elementos que se dejan de lado porque no resultan relevantes y que pueden dar la explicación a cosas que el paradigma no consigue explicar. De todos modos, para Kuhn, alcanzar un paradigma es un signo de madurez de la ciencia. El paradigma le da un impulso a la ciencia. Al hablar de la electricidad,
la electricidad a partir de Franklin, en la página 126, Kuhn dice que el grupo unido de los electricistas podría examinar con mucho más detalle ciertos fenómenos escogidos, diseñando para la tarea un equipo experimental muy especializado y utilizándolo de una manera mucho más sistemática y obstinada de lo que los electricistas habían hecho antes. O sea, podemos decir que el paradigma permite enfocar el trabajo de los científicos en determinada perspectiva. Ahora, yo vuelvo a explicar qué es lo que sucede con la estructura de un ámbito a partir de un paradigma. Él dice que la mayor parte de los científicos se convierten, es decir, la mayor parte de los científicos adoptan el paradigma y lo suscriben y bueno, van a trabajar en el sentido de la ciencia normal que hablábamos antes, y que los que no lo suscriben, los que no lo aceptan, por lo general son apartados, son deslegitimados y a veces incluso llegan a no ser considerados parte de determinado ámbito científico. Finalmente, ¿cómo analizar cómo el establecimiento de un paradigma afecta a la forma en la que los científicos comunican los resultados de sus investigaciones? Él habla de los manuales, los libros generales que contienen toda la información desde determinado ámbito científico desde la perspectiva del paradigma vigente, y dice en la página 128, dado un libro de texto, el científico creador puede iniciar su investigación donde éste termina, concentrándose exclusivamente en los aspectos más sutiles y más esotéricos de los fenómenos naturales de que se ocupa su grupo. Es decir, el científico no va a partir de la nada, sino que va a tomar todo el conocimiento contenido en su ámbito, en el ámbito de su especialización, y va a trabajar sobre ello, va a construir sobre ello. Una de las consecuencias de esto es que no va a escribir, por lo general al menos, para el público lego, sino ni siquiera va a escribir para otros científicos de otros ámbitos. Como lo dice acá abajo, va a escribir para las personas de las que se puede suponer que tienen conocimiento de un paradigma compartido y que resultan ser las únicas capaces de leer los artículos a ellas dirigidas. Esto va a llevar, lo dice en la página 129, a una creciente especialización, una creciente especificación de las ciencias. Él dice, aunque se ha convertido en un lugar común, deplorar la creciente brecha que separa al científico profesional de sus colegas de otros campos, se ha prestado muy escasa atención a la relación esencial que media entre dicha brecha y los mecanismos intrínsecos al avance de la ciencia. Es decir, que esta brecha que se genera entre conocimientos, el hecho de que haya cada vez más especialistas de ámbitos más pequeños, es algo inherente a las ciencias, no una desviación. Bueno, eso es básicamente todo. Espero que esté bien y espero la devolución. Hasta luego.